Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana y por tu vida. Que en esta mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su infinita misericordia, queridos hermanos, siempre nos otorga la oportunidad de volver a Dios. Siempre nos otorga la oportunidad de acercarnos un poquito más a Dios. Qué interesante es que nuestra vida, siempre, queridos hermanos, la pongamos a disposición de nuestro Dios. Siempre la rindamos. En veces pedimos una palabra de Dios, hermano. Pero en veces la vida del hombre no busca ser guiados por el bendito Espíritu de Dios. No busca, quizás, querido hermano, ponerlo por obra su palabra. ¿Qué tan importante es para nosotros o para tu vida, para mi vida, anhelar poner por obra su palabra? Anhelar, desearla realmente, queridos hermanos, y dejar que nuestra vida se manifieste el Señor a través de su palabra. Vivimos tiempos muy complicados en la mente del hombre, complicados, queridos hermanos, completamente en la mentalidad. En este tiempo la gente va a cambiar su mentalidad. No hará diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo moral y lo inmoral, entre lo santo y lo profano. Su mente, queridos hermanos, dice la bendita palabra, que su mente se va a dejar llevar por su mente. Van a cambiar su modo de pensar, dicen Tesalonicenses. Y el Espíritu nos advierte claramente en este tiempo, no debemos de dejar cambiar nuestra fe, nuestra mente. No debemos de dejarnos llevar por nuestras decisiones, nuestra forma de pensar. El hombre pensará que todo, porque mucha gente es antibíblica. Todo lo que piensa, que todo lo que está en su mente, queridos hermanos, realmente es de Dios. Cuando nosotros debemos de tomar decisiones basadas en la palabra, debemos de hablar de acuerdo a la bendita palabra, debemos de conducirnos de acuerdo a la bendita palabra, debemos de que nuestras acciones, nuestra obra, nuestra forma de ser está pegada siempre pidiéndole a Dios un consejo, siempre pidiéndole a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, una palabra que realmente nos haga ser guiados por su Espíritu. Eso es realmente, queridos hermanos, eso es realmente obediencia a Dios. Le preguntamos cómo es. Por eso dice Tesalonicenses, dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis llevar tan fácilmente, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Pero el hombre vive engañado por su propia mente, lo vive engañando todos los días. El hombre que no lee la palabra, el hombre que no se deja guiar, es engañado todos los días. Todos los días manifiesta, tiene problemas en el oído. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que para ser salvo se necesita ser guiados. Sobre todo cuando hay una manifestación de imperfección, algún defecto espiritual, ahí tienen que usar la guianza. Porque hay gente que tiene defectos espirituales. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? La ceguera es un defecto. La sordera es un defecto. Paralítico es un defecto. El cojo es un defecto. Es un defecto, queridos hermanos. Hay quienes, como dice la Escritura también, que los
los testículos magullados también es un defecto, porque son aquellos que no producen frutos para nada. No tienen una manifestación de cambios en su vida, son estériles, esos son los estériles, sea hombre o mujer, no producen fruto todos los días. Se esfuerzan, pero por más que se esfuerzan, lo están haciendo con voluntad propia. Una cosa es que te trates de esforzar humanamente y otra cosa es que seas una naturaleza. Los que están convencidos, los que el Espíritu de Dios ha habido una renovación profunda en su corazón. Hay quienes se esfuerzan, pero queridos hermanos, no les tarda mucho no les tarda esa manifestación, no les tarda. ¿Por qué no les tarda? Porque se están esforzando humanamente. Esta mañana pedimos a nuestro Padre Celestial que nos guíe a toda verdad, que se mueva en nosotros, en nuestra mente. Si quieres ser salvo, queridos hermanos, la salvación abarca todas nuestras actitudes, abarca nuestros pensamientos, nuestras formas de hablar, nuestras conductas. La salvación tiene un sello, el salvo tiene un sello. Es conducido con conducta, es conducido por interés, por su forma de ver, por su forma de hablar. No es válido, soy hijo de Dios. No es válido ser cristiano. Soy válido. Yo recibí a Cristo, pero en su vida no hay cambios. No hay un proceso de esfuerzo todos los días, pero ¿sabe quién hace esa transformación? Esa transformación la hace el bendito Espíritu Santo de Dios. Esa transformación la hace su presencia. Esa transformación la hace, queridos hermanos, está sumergidos en una obediencia. El hombre que no tiene esas, hermano, simplemente pierde está ciego, está sordo. Por eso pidámosles a nuestro Dios en esta mañana que nos abra el entendimiento. Pon tu mano siempre en tu cabeza y dile: Padre del cielo, ábreme el entendimiento, ábreme los ojos, ábreme los oídos. Quiero aprender a hacer tu voluntad, quiero entender tu voluntad, quiero poner por obra tu palabra. Ayúdame, dile: Señor, no a resistir, no a aguantar, sino que realmente las cosas se hagan por amor. Por eso, mira, hermano, es necesario como hijos de Dios, como pueblo de Dios, realmente creerle a Dios y a sus ministros. Realmente es importante. Tienes tantas satisfacciones, tantas bendiciones, tanto respaldo divino, que realmente, queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde los hombres, hermanos, no obedecen a Dios, porque el Señor dice, hermano, porque hay ovejas descarriadas, dice que las ovejas descarriadas, aquellos que no se someten a la palabra, no se someten a un ministro, dijo el Señor, tampoco tienen a Jesús como Salvador, tampoco tienen a Jesús, digo, como su Señor dice. He visto a las ovejas, queridos hermanos, hay quienes no tienen a Jesús como su pastor. El que no respeta a su pastor, queridos hermanos, no respeta a Cristo, tampoco respeta al Padre, y manifiesta totalmente, hermano, porque tampoco tienen al Padre. La gente puede decir mil cosas, puede asegurar mil cosas, pero la palabra de Dios es una. Dice en el libro de
Segunda de Crónicas, o sea, Primera Reyes también dice lo mismo. Segunda de Crónicas 18, versículo 16. Entonces Micaías dijo: he aquí, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Dijo Jehová: estos no tienen pastor. Perdón, dijo Jehová, dice, estos no tienen Señor. He visto, dice, derramado a los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor. Estos no tienen a Jesús como Salvador. Estos no tienen a Jesús como su pastor. ¿Qué tan importante es? Y también dice la Escritura, dice que en Mateo 9, versículo 36, dice: y al ver todas las multitudes, las vio dispersidas, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Se compadece de ellas, no porque no tenían pastor, sino porque ellas no reconocen pastorado. Se compadece de alguien que vive sin relación a un ministro, sin relación con el verdadero pastor que es Jesucristo. Que la gente no crea hasta dónde es el poder de hermano, de ser necesario creerle a Dios y a sus ministros. Por eso vivimos en un tiempo, queridos hermanos, que para ser salvos es necesario creerle a Dios y a sus ministros. Es que la salvación es por fe, claro, es por fe, pero necesitan guiadores, necesitan cuidadores, necesitan protectores, por eso se llaman ovejas. Porque toda oveja necesita, hermano, su pastor. ¿Por qué razón? Porque hay ovejas descarriadas. La Escritura dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Alguien que se separa, alguien que se aleja, alguien que se aparta. Está desprotegida. Porque es una oveja descarriada, no es una oveja bonita, dulce, cariñosa. Es una oveja terca, es una oveja desobediente, es una oveja rebelde, no tiene características. Dice: es que hay que irla por la oveja que está ahí. No, hermano, es una oveja que toma sus posiciones contrarias a la obediencia a Dios y a la unidad. Por eso la palabra oveja significa el que va hacia adelante, camina hacia adelante, no hacia atrás. El que camina en obediencia significa el que no camina en oposición, el que no se opone a lo establecido por Dios. Pero vivimos tiempos, queridos hermanos, de mucha incredulidad. De hecho, es una generación, vivimos entre 3 generaciones. O sea, en esta generación habrá 3 tipos de manifestaciones de hombres. 1, hermanos, una generación que oye, pero no entiende. Una generación que se tapa los oídos para no oír la verdad. Fíjese, hermano, vea lo que dice. No entiende lo que oye. Otros se tapan el oído para no oír la verdad. No les gusta oír la verdad. Y otros simplemente están sordos. Están sordos porque no leen. No leen. A ellos no les interesa leer. Ellos según se guían por fe. Otros oyen un mensaje, son de los que escuchan mensajes, son los que van a la iglesia, pero solo escuchan un mensaje, pero no lo entienden. Para ellos Dios no les habla, para ellos Dios está hablándole a otras personas menos a ellos. Porque cuando Dios le habla a alguien, tiene una actitud de arrepentimiento, tiene una actitud de obediencia, tiene una actitud de temor. Los que se tapan, miren, vamos a desglosarlo un poquito.
Unos son los que son solamente los oidores. Por eso la Escritura dice, queridos hermanos, que estamos viviendo ante una generación incrédula. Una generación, queridos hermanos, incapaz de realmente de poner por obra su bendita y preciosa palabra. Una generación, queridos hermanos, donde no les importa sus actitudes. Una generación, queridos hermanos, que no les importa si obedecen o no. La gente está confiada en su salvación. Está confiada de que Él es obediente, es salvo. Dice en el libro de Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, a las multitudes, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar, terlacar? Y reprendió el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Oh generación incrédula. Una generación incrédula y perversa. Las multitudes que eran, una generación incrédula. Hay gente que no se comporta como discípulo, como siervas, como siervos. No tienen la actitud. Simplemente se comportan como gentíos que perdieron la sensibilidad, dice en el libro de Efesios. Que no sienten el Espíritu, que no hablan conforme al Espíritu, que no se dirigen conforme al Espíritu. Simplemente piensan que todo lo que salga de su boca, aunque sea malo, lo llaman bueno. Y aunque sea el bueno, para muchos es malo hablar de la palabra de Dios. Una generación incrédula y perversa. Estos multitudes, estos que andaban como ovejas sin pastor, no se sujetan a ningún pastor. Su vida, su alma, porque mucha gente, su alma no es prosperada. No prospera su alma. No hay un cambio en su alma. Porque, queridos hermanos, porque no reconocen pastor. No reconocen pastor. No hay un cambio, no hay, hermano, no hay realmente una vida realmente, hermano, que cada día vaya siendo renovada, vaya siendo transformadas. No, cada día van en un retroceso. ¿Por qué razón, hermano? Porque no reconocen pastor. No reconocen, queridos hermanos, no reconocen la autoridad de Cristo, no reconocen, queridos hermanos, la voluntad divina. No la reconocen. Mucha gente cree que los ministros están ahí nada más, hermano, nada más para hacer bulto. Dice que Juan dice en las epístolas de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No prosperó el alma. Hay almas que no prosperan. Hay almas que cada día van empobrecida. Un alma empobrecida cada día carece de la palabra, carece de sabiduría, carece de inteligencia. Piensa que la inteligencia que tienen es de Dios. No, hay una inteligencia diabólica, hay una sabiduría diabólica, dice en Santiago, que su inteligencia dice que desciende del mismísimo infierno. Son una sabiduría demoníaca, una sabiduría animal, una sabiduría terrena, que no se comparan con nada con la sabiduría que viene de arriba. Por eso dice que estas multitudes tenían una generación, es una generación incrédula y perversa. ¿Por qué una generación incrédula y perversa? Porque unos solamente la oyen, otros
se tapan los oídos y otros simplemente están sordos. Están sordos. Por eso dice que esta generación, una generación, hermano, que no se deja guiar, una generación que no se deja enseñar, una generación, queridos hermanos, que no tiene temor a Dios, que no se sujeta al Espíritu de Dios, que no se sujeta a Cristo, que no se sujeta al Padre. Todo lo hacen a través de la boca, todo lo hacen a través del yo creo. Yo pienso. Piensan que todo lo que viene, hermano, por eso demuestra una falta de sometimiento a las Escrituras, a la voluntad divina. Este tiempo que queda, queridos hermanos, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Pero hay que entenderla, y para entender la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios se necesita, queridos hermanos, ser enseñados, ser guiados. Pero la profecía dice lo contrario. La profecía dice, hermano, dice en Tesalonicenses que en este tiempo la gente va a venir la apostasía, y la apostasía es dejarse cambiar la mentalidad. Por eso dice, también nos enseña que en este tiempo dice que prohibirán casarse, prohibirán los alimentos de Dios. Se abstendrán de los alimentos de Dios. O sea, no comen la palabra. Una persona que no come la palabra, una persona que no se deleita en la obediencia, queridos hermanos. Por eso los Adanes dice que Adán significa disfrutar de la vida. Adán no estaba pensando en carros. Adán no estaba pensando en autos. No estaba pensando, queridos hermanos, en ropa, en comida, en belleza, en lujos, en deleites. Adán estaba pensando en cómo agradarle a Dios. Adán estaba pensando en cómo ser obediente a Dios. Dice que en eso consistía, cómo disfrutaba la vida. Los Adanes disfrutaban la vida deleitándose en la palabra, deleitándose en su presencia, deleitándose cuando el hombre reconoce y entiende, hermano, lo precioso y lo maravilloso. Te das cuenta que lo que hay en el mundo es basura. Te das cuenta que lo que hay en el mundo es vano, como le llegó a pasar a Salomón. Llegó a decir, a experimentar que se sentía estar entre el lujo, entre la vanidad y entre el trabajo, entre el dinero, entre los afanes, entre todos los deleites, y llegó a comprender que eran vanidad y aflicción de espíritu. Dijo, no satisface mi alma, no satisface mi espíritu. Pero ya había hecho destruir su templo. Se dedicó su tiempo, hermano, a echar abajo todas las bendiciones de Dios. Por eso cuando alguien, hermano, se afana en todo lo demás y descuida las cosas de Dios, realmente está echando abajo la edificación de su templo. Por eso, queridos hermanos, estamos viviendo tiempos ante una generación perversa, ante una generación que no les importa prosperar. No les importa prosperar su alma. No les importa, queridos hermanos, realmente, sino a ellos les importa prosperar humanamente. No buscan la guianza, no le creen a Dios. Creerle a Dios, no, yo sí le creo, no. Creerle a Dios significa practicar su palabra, porque la damos por hecho. Todo lo que hablamos tiene que ser de acuerdo a la bendita palabra. Por eso dice en el libro de Lucas 8, versículo 11, pues esta es la parábola, usted conoce bien la parábola de la semilla. Esta es la parábola de Dios, y los de junto al camino son los que oyen la palabra. Por eso dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para no crean y se salven. Y se salven, para que no crean y se salven. Mucha gente no cree el valor. Hermano, mire, nosotros los pastores tenemos que cuidar la fe, que la fe no se desvíe. Aunque Dios es el que hace ese trabajo a través del Espíritu.
Pero una de las responsabilidades que también tenemos nosotros es cuidar la fe de los demás. Una fe que no se desvíe. Dice que los que caminan, por eso le dice los del junto al camino. ¿Quiénes son los que estaban junto al camino? Eran los mendigos, los que se sientan a quejarse de su vida, a sentir autocompasión, que la gente les tenga lástima. Y que pobrecito, pobrecita persona, es que mira lo que me pasa. Teniéndolo todo, queridos hermanos, o sea, son los que, dice que son los que oyen la palabra, y hermano, y dice, y el diablo se los quita para que no se salven. Y empieza a decir que los de la piedra son aquellos que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero no creen, no tienen raíces. No tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay gente, hermano, que hoy la escuchan, se alegran, hoy estuvieron en un culto y se alegran, y al ratito, queridos hermanos, un estilo así. Si hoy le dijeron, no, un ejemplo, ¿verdad? No vayas a pelear. Y digo, sí, señor, esta vez no voy a pelear. Y llegan a la casa, hermanos, y lo primero que hacen es pelear. No vayas a robar, y lo primero que hacen afuera es robar. Es un ejemplo. Participamos de la Santa Cena y se hace todo en paz. Y luego cuando llegan a la casa se desatan otra vez los pleitos. Porque no pasaron la prueba. Y por lo tanto dice, aunque la recibieron con gozo, creen por un tiempo, pero después se apartan de esa, y el tiempo de la prueba se apartan de Dios. Cuando los conflictos los apartan de Dios, los alejan de Dios. El que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ven lo que dice, hermanos, no llevan frutos. Estos se apartan de la palabra, se apartan de la palabra para que no sean salvos. Qué terrible, para que no sean salvos. Y aún la gente dice que no necesita a Dios para ser salvos, que no necesitan un ministro para ser salvos, porque no los cuidan. Por eso dice aquí, queridos hermanos, que dice que pero que cayó entre espinos, los que oyen son los que son ahogados por los afanes y no llevan fruto. Oyen la palabra, solamente son oidores. Están afanados en la riqueza, están afanados en el trabajo, están afanados en haciéndose dinero, están afanados en todos en las vanidades, están afanados en todos en lo superficial. Y cuando usted ve la palabra superficial significa algo que no tiene base bíblica, no tiene sustento bíblico. Todo lo hacen, hermanos, sin preguntarle a Dios. Todo lo hacen, hermano, creyendo que porque son cristianos son respaldados por Dios. La palabra superficial significa, hermano, sin fundamento. Eso significa la palabra superficial, sin fundamento, sin el escrito sin el respaldo divino. No tienen frutos. Oyen la palabra, están sentados en una iglesia, están escuchando la palabra, pero están afanados, están viendo en qué manera, hermano, locos por lo material, locos por lo terreno. Pero dice que su vida está basada en todo lo que no lleva fundamento, no lo hacen de acuerdo a lo escrito está. Estos son los que son los oidores. Dice que estas cosas sucedieron para que no crean y se salven. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, O sea que, y dice, y dan frutos con perseverancia. Lo que está diciendo es que lo medita, qué Dios me quiso decir, qué es lo que voy a entender ahora, hermano, y dice que da frutos. La escritura dice que dan frutos de salvación, dan frutos de santidad, dan frutos de obediencia, dan frutos de temor.
Qué tremendo. Porque solamente son los oidores. Dice que el diablo viene para que no crean y se salven, para que no den frutos, para que no obedezcan. Eso dice que estos son los oidores, que parece ser que se muestran muy interesados escuchando un mensaje, se muestran muy interesados escuchando en un culto, hermano, pero no les interesa. En realidad no les interesa. Se muestran muy interesados, pero no pusieron atención. Dice que vino el diablo y les quitó la palabra de su corazón para que no crean y se salven, para que se aparten de Dios, para que no lleven frutos y para que no obedezcan. ¡Qué tremendo! No den frutos de santidad. O sea, no hay nada, hermano. Siguen siendo las mismas personas. Santiago 1:22 dice, pues sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. No hay cambio. Simplemente sigue siendo hombre. Simplemente sigue siendo el mismo. No hay una transformación, no hay un nada. Porque el que se considera a sí mismo y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión de él no es vana, o sea, es vana, no le sirve de nada. La palabra religión significa espiritualidad. Espiritualidad. Se cree muy religioso, se cree muy espiritual, pero de nada le sirve. Porque solamente es oidor. Solamente se considera a sí mismo. Quiere decir que, hermano, no hay interés de ponerla por obra. No hay una transformación, no hay un cambio, no hay nada. ¿Por qué, hermanos? Porque no ponen atención a lo que Dios les habla. Simplemente piensan que hay que oírla, pero no de obedecerla. Solo se sientan y escuchan un mensaje, pero sin la más mínima intención de ponerla por obra. Y lo más tremendo, que los oidores se creen justos. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo estas palabras. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El publicano, puesto en pie, dice que oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, que ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador, ten misericordia de mí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se jacta de que no comete pecado. Se jacta de reprocharle la vida del otro, a los otros que son pecadores. Que no se le olvide sus pecados, que no se le olvide su pasado, que no se le olvide lo que son. Se jactan de ser justos, pero están reprobados delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que causa el efecto de solamente de oír la palabra. El diablo está sobre de ellos. El diablo está sobre de ellos para que no entiendan la palabra, hermano, para que sean injustos, para que se aparten, para que no lleven frutos, para que no obedezcan, para que no den frutos de santidad. Son los oidores. Pero llegan a manifestar que se creen justos. Viven señalando el pecado de los demás, viven juzgando la vida de los demás, de su vida pasada, de su vida presente. Se creen justos, pero no. El fariseo no fue justificado, estaba reprobado en la fe. Son la gente que oye el mensaje,
Dice la Escritura aquí que todo esto pasó para que no sean salvos. Los que se tapan el oído, hay gente que se tapa el oído. A estos no les importa. Taparse el oído significa no les importa poner por obra su palabra. Poner atención a lo que Dios está diciendo. Como dice la Escritura en el libro de Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que tapa el oído. No dice el que oye, el que se tapó los oídos. En el libro de Zacarías 7, 9 dice, hermano, por eso hay gente que ora. Hay gente que ora, pero se tapa los oídos. Cuando están en una predicación, cuando están en un mensaje, cuando alguien les está hablando, se tapan el oído. Cuando alguien se tapa el oído, tiene una manifestación de coraje. Zacarías 9, versículo 9 dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia, piedad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por lo tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció así como él clamó y no escucharon. También ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Porque Dios, hermano, les estaba hablando. Y dice que se tapaban los oídos cuando Dios les hablaba conforme a la palabra. Los corregía conforme a la palabra y ellos se tapaban el oído. Les molesta mucho, gente, les molesta mucho que se diga la verdad, que se hable la verdad, para guiarlos conforme a la verdad. Les molesta mucho el mensaje de salvación. Les molesta mucho la corrección, les molesta mucho la disciplina. Cristianos que quieren vivir sin disciplina, que quieren vivir sin corrección. Cristianos, hermanos, que eso son palabras duras. Por eso estamos en un peligro en este tiempo, que quien hable la verdad será acusado de violentador, será acusado, queridos hermanos, de odio. Su mensaje será un mensaje de odio. Nos acercamos a un tiempo donde toda verdad será un mensaje de odio, como le hicieron a mi Señor Jesús. Le decía que ellos se sentían ofendidos cuando Jesús les hablaba la verdad. Se tapaban oídos para no oír la ley de las palabras, para no corregirlos, para no decirle las cosas como son. Ellos, hermano, se molestaban mucho. Y dice que cuando clamaron, dice que aconteció que así que como él clamó y no escucharon, así también dice, él tampoco los escucha. Así que cuando uno los quiere corregir y no escuchan, así que cuando uno los quiere disciplinar y no escuchan, tampoco dice que sus oraciones y su clamor de ellos van a ser escuchados. ¿Por qué? Porque se tapan el oído cuando Dios les habla, cuando Dios los quiere corregir, cuando Dios les quiere enseñar, cuando Dios, hermano, dice que, porque cuando uno le dice no hables así, no actúes así, hermano, dice que oprimían a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, ni a ninguno que piense mal en contra de su hermano. No tenían misericordia, no tenían piedad. La gente, todo está bien mientras no haya corrección. Todo está bien mientras no haya disciplina. Todo está bien mientras no se ponga las bases firmes del bendito evangelio. Que se hagan las cosas conforme Dios está hablando. Hoy será un peligro para este tiempo predicar la verdad. Va a ser un peligro. Porque la Escritura dice, hermano, que mataron a sus ministros. Hermano, mataron a aquellos que los iban a salvar. Por esa razón les molesta mucho
¿Por qué? Porque a esto les molesta mucho que se diga cómo va a ser su vida. Les molesta mucho que los dirija uno conforme a la palabra. Hermanos, son incapaces de obedecerles y someterse a ellos. Se convierten en enemigos si se les habla la verdad. Por eso buscarán maestros que les prediquen los que ellos quieren oír. No les gusta la verdad. Les gusta que todo el tiempo les esté dando la razón aunque estén mal. No quieren que se descubra nada de eso. Eso no. No se metan con mi desobediencia, no se metan con mi rebeldía. Son los que viven tapándose el oído. Por eso dice Hechos 7:54, cuando mataron a Esteban, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo. Así será en este tiempo. Así será en este tiempo. Tratar de corregir, tratar de disciplinar, tratar de que Dios hable conforme a la ley de Dios, que obedezcan a la ley de Dios. La gente va a crujir los dientes, los van a matar a pedradas, van a ser duros con sus palabras. Duros en el palabra significa como hizo aquel fariseo. Tú eres un pecador, tú cometiste el pecado, así como lo hacían aquellos que agarraron a aquella mujer adúltera. Ser acusada, por eso estamos en tiempo de los acusadores. Acusarán el pasado, acusarán tu presente, acusarán tu futuro. ¿Por qué? Porque dice, hermano, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y ellos crujían los dientes, se enfurecían, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Qué terrible, ¿verdad? La gente son salvos. ¿Usted cree que son salvos así? ¿Cómo ve usted? Gente salva. Cristianos que nunca creyeron a Dios y a sus ministros. Cristianos, queridos hermanos, de que están sordos, se tapan los oídos y solo oyen. Los sordos, ¿quiénes son los sordos? Los sordos son aquellos que oyen, pero no ha llegado el tiempo. ¿Sabe que para mucha gente no tienen tiempo para leer las Escrituras? ¿Sabe usted que mucha gente nada más tienen polvadas sus Escrituras? ¿Sabía usted que los sordos son aquellos que no leen? No solamente no leen, sino que están ciegos. Isaías 29, versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. En aquel tiempo, en este tiempo, habrá muchísima gente que no lee las Escrituras. Están sordos, están ciegos, y como no la entienden, no la hablan. Una generación incrédula, una generación incapaz de salvar, una generación que es todo menos capaz de salvar, sino es solamente vive juzgando y condenando. Una generación que no cree a Dios, que no cree a sus ministros. No cree que la salvación depende de estas cosas. Dios no mandó a creer en Dios, Dios mandó a creerle a Dios y a sus ministros. ¿Por qué? Porque la gente está endemoniada, hay mucha gente endemoniada, mucha gente influenciada. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Mas quieres saber? El diablo cree, pero no le cree a Dios. Los demonios tiemblan
Los hombres no te han perdido el temor a Dios en su boca, por cuanto no hay obras de obediencia y manifestaciones de fe. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando hay desobediencia es porque no creen a sus ministros y a la palabra. Porque hay manifestaciones, queridos hermanos, de falta de temor porque no creen a Dios y a sus ministros. Porque no prospera el alma, porque no hay una manifestación, no creyeron a Dios y a sus ministros. No creen. Influenciados por demonios, influenciados por su propia carne. Cristianos o hijos de Dios que no manifestaron obediencia a la palabra y a sus ministros, no se dejaron ser guiados hacia la salvación. No se dejaron. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué digo eso, mi Señor Jesús? Porque mucha gente se ha desviado, las multitudes se desviaron de la salvación. Porque cuando dejaron de creer en su salvación, dejaron de creer en Dios, en la palabra, y dejaron de creer en sus ministros. No les importa la guianza. Hay gente que no respeta ningún tipo de pastor. No respetan, los ven como hombres, los ven como cualquier persona. No respetan la palabra, por más que la palabra de Dios tiene un valor cuando la escuchan. La palabra de Dios tiene un valor cuando van a los cultos. Tiene un valor. La misma Escritura nos enseña eso. Tiene un valor tan poderoso. Dios demanda que se ponga por obra. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque tiene que ver mucho la consideración del hombre delante de Dios. Eso lo dice en los libros de Mateo. Mensaje de Dios, hermano, dice en el versículo 5, Mateo 5, versículo 19. Porque dice, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no enseñan ustedes a obedecer a otros, serán considerados insignificantes. Si enseñan a otros a quebrantar la palabra de Dios, serán insignificantes delante de Dios. Y no solamente eso, sino que no entrarán en el reino de los cielos. Señor, Señor, en tu nombre te servimos. Tuvimos todos los años predicando. Tuvimos en una iglesia. Tocamos, hicimos talento, barrimos. Dios lo va a considerar en la tierra. Pero no entraron al reino de los cielos. Porque la salvación no es por obra, sino por obediencia. Sino por obediencia. No prosperó su alma para que sean salvos. No hubo bendición en su vida. Su alma no fue de bendición. Su alma, su yo no fue de bendición. Gente que se creyó demasiado justo. Se creyeron demasiado buenas. No creyeron a Dios y a sus ministros. No manifestaron obediencia, manifestaban interés, manifestaban todo, pero no estaban dispuestos a ser corregidos, no estaban dispuestos a ser disciplinados. Y estaban sordos, no les interesa leer, no les interesa indagar sobre la palabra, esos están sordos y están ciegos. No les interesa que no tienen hambre por la palabra, no tienen hambre por la obediencia, no hay deleite de parte de Dios. No se dejaron guiar para salvación. Romanos dice 8, versículo 14, dice que y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Todos ellos están sujetos al Padre. Todos ellos manifiestan sujeción a la autoridad. En el reino de Dios
para aprender, para prosperar, para ser bendecidos, para poder crecer, para poder amar. Todo está sujeto bajo el orden de autoridad. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Pero que están los ministros, que están hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu de Dios, manifestando temor, obediencia, guianza de salvación y victoria. Josué 1:15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y a ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado al lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y tomaréis posesión de ellas. Entonces respondieron a Josué, hijo, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tus mandamientos y no obedeciera a tus palabras de las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Oh, miren, hermano, estos son los que caen, la palabra cae en buen corazón. Cuando la palabra de Dios cae en buen corazón, cuando la palabra de Dios cae en aquellos que oyen y la ponen por obra, ¿sabes qué es lo que hacen? Exigen a sus ministros, le piden a Dios que Dios bendiga a sus ministros, que Dios ayude a sus ministros. ¿Por qué? Júntate, hermano, júntate. No precisamente tiene que ser un ministro. Júntate con un hermano, con alguien que te lleve a conquistar el reino de Dios, no con alguien que te saque. Júntate con alguien que te lleve a la obediencia y el temor a Dios, y no a la irreverencia. Júntate con alguien que le crea a Dios, no con alguien que sea incrédulo. Júntate con alguien que respeta a los ministros, no con alguien que todo el tiempo se está rebelando con ellos. Júntate con alguien que ame la palabra y ame a Dios. Júntate con alguien que camine junto a Dios para que te va a llevar a la salvación. Júntate con alguien que busca el Espíritu Santo y no está afanado en lo terreno, en lo mundano. Júntate con alguien que hable de Dios, no con el chismoso, con el murmurador. Júntate con el obediente y no con el rebelde. Júntate con alguien que se preocupe por su vida, que sea prosperado por su vida. De manera que obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti. Mira la intención que le dicen estos hombres sabios, temerosos de Dios. Hombres que piensan en la palabra. Cuando usted mira Josué 1:7, 6, dice que estos hombres comían la palabra. Estos hombres oían la palabra y revisaban las escrituras, meditaban en ella. Y lo primero que hicieron cuando escudriñaban las escrituras, amaban la palabra de Dios, le creían a Dios, entonces iban de acuerdo y revisaban la vida del ministro, queridos hermanos, y veían que estaba obedeciendo, veían que Dios estaba con él, y entonces te obedeceremos, dijeron ellos. Josué los ayudó a conquistar su alma, a limpiar su alma. Josué los llevó, hermano, a la victoria. Josué significa Jesús. Josué significa Salvador. Josué significa salvación. Se juntaron con alguien que los llevara a su salvación, que los metiera al reino. Jericó representa el reino, conquistar el reino, el corazón. Júntate con alguien que realmente respete. Júntate con alguien que realmente obedezca. O ayúdalo usted, hermano. Porque hay gente que no camina así. No camina así. Por eso, hermano, cuando siempre dice que cuando salgas a las guerras, dice, vea lo que dicen en Crónicas, hermano. Porque esto es interesante. Segunda de Crónicas 20:19. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, juzgad, moradores de Jerusalén, creer en Jehová, creer en Jehová. Vean lo que dice, hermano. En Jehová vuestro Dios, y estarás seguros. Creer a sus profetas. ¿Y qué dice, hermano? Y seréis prosperado. Prosperado, hermano. ¿Por qué el alma no prospera? ¿Por qué el alma no prospera en su salvación? ¿Por qué sigue siendo el mismo? ¿Por qué no avanza la salvación? Porque no se sujetan a Dios, porque no le creen a Dios y no respetan todo lo que son ministros. No los respetan. Creer a sus profetas y seréis prosperados. El alma será prosperada. Hermano, no prosperaron. ¿Por qué razón? Porque no se sujetan a ningún ministro. No respetan a las órdenes de autoridad. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, dice que cristianos que nunca creyeron a Dios y a nunca fueron sus ministros, ¿qué fue lo que pasó? No fueron prosperados. Su alma no prosperó. Su alma no prosperó, queridos hermanos. ¿Por qué no prosperó su alma? No prosperó en la salvación. No prosperó en su vida. No hubo hermano, no hubo una entrega total hacia el Señor. ¿Por qué razón? Porque no dejaron, en su interior no hubo obediencia. Se desviaron de la verdad. Un creyente, si no se sujeta a ningún ministro, hermano, está perdido. Está perdido. Está descarriado. Está descarriado. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque una generación incrédula y perversa, una generación que quiere hacer las cosas a su modo, una generación que se quiere salvar solo, que no necesita ministros, que no necesita la palabra, una generación que no prospera su alma. No prosperaron. Una generación que se quiere salvar solos, aún desechando la sangre de Cristo. La Escritura dice que ellos mataron a todos los profetas. Ellos mataron al Salvador, dice en el libro de Hechos. Mi Señor Jesús dice que no respetaron al Hijo, mataron también al Hijo. Mataron al Hijo, queridos hermanos, no lo respetaron. Dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, eso es lo que dice, que cuando oyeron la palabra y cayó en buena tierra, dice que dieron frutos. Pero dice aquí que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle. Y apoderándose de su heredad y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. La gente que no prospera su alma, que nunca creyeron en Dios y en sus ministros, los van a matar, los van a apedrear, van a hablar muy duro de ellos, los van a acusar, los van a señalar.
La apostasía es creer que lo pueden hacer ellos mejor. Pero si Dios así lo determinó, por algo no los escogió a ellos. Una generación que mata a sus profetas porque Dios les está enviando siervos, siervas, enviados para que sean salvos, pero por la incredulidad de ellos, queriendo hacer las cosas solo, pudiéndose salvar solos, que no se necesitan ser salvos porque piensan que ya son salvos. No necesitan la guianza para ser salvos, para que no se pierdan del camino de la salvación. Ellos ya tienen fe, ya son salvos. Procura que en tu corazón no haya estas manifestaciones de que seas un oidor, que seas de los que se tapan el oído o de los que están sordos, de los que no leen la palabra, de los que se tapan el oído. Odian la verdad, odian la disciplina, odian la corrección, de hacer realmente que se les pida como deben de hacerlo, y no sean oidores. Oidores, hermanos, son aquellos que reciben con gozo, pero no les interesa ponerla por obra. Ellos ya cumplieron, no les interesa obedecerla. Simplemente siguen con su vida lo que quieran. Para ser salvo se necesita creer en Dios y en sus ministros. Si no lo creen, ¿quién les va a guiar? Vio la multitud y la multitud estaba dispersa. La multitud estaba descarriada. Dice que no tenían pastor. Estaban así porque el diablo los había engañado para que no se salven, para que se aparten, para que no den fruto, para que no haya obediencia, para que no haya santidad. No hay reverencia, no hay temor. A veces la gente cree que los pastores están locos. No, hermano. Por algo Dios dejó el orden de autoridad. Si usted es una oveja, compórtese como una oveja, porque la oveja está rodeada de peligros. Tiene leones de enemigos, tiene chacales, tiene lobos, tiene culebras como enemigos. Que Dios te bendiga. La salvación, queridos hermanos, es realmente creerle a Dios y a sus ministros para que sea prosperada tu alma y no te pierdas del camino. Te tienes que sujetar a la guianza. Dice que un miembro fuera del cuerpo no permanece, porque están ciegos, están sordos. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude. Por eso es necesario volver a casa y sujetarte. Respeta a sus ministros, obedezca a sus ministros, obedezca la palabra. O déjese de aquellos hermanos que están anunciando de que no necesitan tener una cobertura, de aquellos que están anunciando que no necesitan sujetarse a una iglesia para ser salvos. Son mentirosos. Esa es la mentira del diablo. Todos necesitamos que alguien nos ayude a decir si estamos bien o estamos mal. Bendito Dios que tienes a alguien, hermano. Por eso les repito en esta mañana, como dijeron aquellos hombres, nosotros haremos todo, pero que tú estés presente. Unos hombres le dijeron a Josué, métete, pégate al Señor. Sabían, hermano, que si tienen un ministro que está pegado al Señor, que está buscando al Señor, a ellos les iba a ir bien. Júntate con alguien que te lleve a conquistar el reino, que te lleve a la obediencia, que te lleve al temor, a deleitarte en cada día más de Dios, que te vuelva un guerrero. Júntate con aquellos que le creen a la palabra, júntate con aquellos que caminan junto con Dios, júntate con aquellos que caminan a la salvación, camina con aquellos que buscan al Espíritu de Dios, júntate con aquellos que aman la obediencia, júntate con aquellos que respetan, júntate con aquellos que realmente, queridos hermanos, son temerosos y tiemblan ante su presencia. Júntate con aquellos que cuidan su boca. Júntate con aquellos, porque Josué llegó a conquistar al pueblo de Israel
a conquistar y a limpiar su vida. Jericó representa el corazón, a limpiar y a establecer la presencia de Dios en su corazón. Porque vean que si es necesario juntarse, confiar en los ministros, creer en sus ministros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Si eres salvo, si eres hijo de Dios y eres una oveja, tú necesitas sujetarte y creerle a Dios para que tu alma sea prosperada y no se aparte del camino. Y si eso ya pasó, regresa a casa, busca una iglesia, congrégate y sujétate. Haz lo que el Espíritu te guía. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Y a todos los que estuvieron en esta mañana, les envío un fuerte saludo. Que Dios les bendiga y les guíe a toda verdad. Y obedezca, hermano. No pretenda manifestar un interés a la palabra si no la va a obedecer. Porque Dios dice en Eclesiastés 5, versículo 1, Dios no se agrada de los necios. Aquellos que le ofrecen sacrificios, dice. Aquellos que dice que Dios no se agrada a aquellos que ofrecen sacrificios, que manifiestan algo sin obediencia. Dice que Dios no se agrada. Dicen, voy terminando, hermano, porque dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para hoy ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. Porque dice que Dios no se agrada de los sacrificios de los necios. Muchas gracias y bendiciones a todos. Bendiciones.